Hola, bienvenidos de nuevo a un oráculo más del divino masculino. Gracias a todas las personas nuevas por estar aquí, a todos aquellos que se han suscrito en estos días, a los suscriptores antiguos, muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus, bueno, en lo que sea, pues el apoyo que ustedes están dando al canal, les agradezco mucho porque, pues bueno, es un canal muy chiquito y a aquellos que en realidad les interesa que el canal siga adelante y de pronto ustedes saben que este canal pues es un poco diferente al resto de los canales porque estamos intentando buscar un espacio distinto en el que podamos ayudar y colaborar a las personas que están pasando por un momento difícil en su vida, quizás lidiando con cosas que están sacándole la energía diariamente. Ya puede ser una relación, como puede ser cualquier cosa, cualquier tipo de situación que nos esté en este momento drenando, ¿vale? Emocionalmente, sentimentalmente. Entonces, si ustedes creen que esto le puede ayudar a alguien, porfa, compartan para poder ayudar a otros, denle like, comenten para que el algoritmo de YouTube ayude a crecer el canal. Incluso si esto no conecta con ustedes, porque esto hace que alguien más lo encuentre, alguien que realmente sí lo necesita. Y bueno, esperemos que conecte contigo para que te pueda ayudar, ¿vale? Que esa quizás respuesta que estás necesitando en este momento, esa aclaración, llegue a través de este oráculo, y si no, ayúdame para que otra persona lo pueda encontrar. Recuerda que hago esto sin ánimo de lucro, esto es más para ayudar a las personas ahora que realmente están pasándola mal. Entonces vamos a comenzar con este oráculo que normalmente comienza con la energía del colectivo, ¿sí? Luego vamos con la energía individual del divino masculino, vamos con una canción, una canalización, ¿sí? Luego las confesiones y luego un mensajito que es el mensaje de los guías espirituales para ti, un consejo, ¿cierto? Para lo que está ocurriendo con ese vínculo de la persona que te interesa. Puede ser que normalmente a veces estemos hablando de personas que ya no están ni siquiera en nuestra vida, pero también pueden ser personas que están entrando a nuestra energía. Entonces, ojo con eso. Vamos a comenzar entonces con la energía general, la energía colectiva. Les voy a confirmar qué energías hay acá. La energía de Cáncer, la energía de Capricornio, la energía de Sagitario y la energía de Aries. Repito, Cáncer, Capricornio, Sagitario y Aries. Energías presentes en el oráculo de hoy. Entonces vamos a mirar qué nos están diciendo por acá. Por acá nos hablan de algo los guías y nos están diciendo, o te están preguntando, acá te están preguntando, ¿cuándo fue la última vez que no podías parar de reír o de sonreír? Ay, Dios, cuéntame eso. Aquí te están diciendo que probablemente aquí algunos de ustedes son buenos contando chistes. Te están diciendo que hagas reír a alguien hoy. No sé, puede ser que haya alguna persona que está triste, alguien que necesita que hagas una broma tonta para que le hagas reír. Probablemente de pronto eres tú, pero yo soy terrible contando chistes. Pero probablemente si tú eres bueno contando chistes, cuéntale un chiste a alguno de tus amigos, alguna tontería. Seguro que alguien está triste, y si eres tú, espero que después de que termines de ver este oráculo haya algo que te haga sonreír en este oráculo, una respuesta o algo de los guías que te esté dando esa esperanza que tanto necesitas. Aquí te hablan del número 0330, que es uno de los números principales para la colectiva. Hay ahora otros números que también te voy a contar, los números de la semana y también el número de la canción de este oráculo. Entonces, este número es 0330 y te hablan acerca de la camiseta suertuda. Yo no sé si ustedes tienen alguna camiseta, ¿sí? Alguna camiseta de la suerte. Yo no sé, alguien que se pone una camiseta de la suerte, como dice, cuando yo me pongo esta camiseta es me va bien. o todo me sale bien cuando tenía esta cierta camiseta. Bueno, eso son cosas locas, pero bueno.
que tú sientes algo así. También puede ser simplemente que alguno de ustedes tenga una camiseta con alguna, sí, como con un mensaje chistoso o algo así. ¿Sí? Puede ser que de pronto algunos de ustedes hayan comprado una camiseta con un mensaje chistoso y eso haga a reír a alguien que de pronto esté muy triste, ¿no? No sé, tal vez de pronto nos están aconsejando aquí que compremos una camiseta chistosa con algún mensaje gracioso que de pronto haga sonreír a alguien o con un mensaje positivo, ¿no? Aquellos que les gustan las camisetas con mensajitos o cosas así, cosas me... Um, a ver, aquí te están diciendo, bueno, te hablan de amor, de paz, de esperanza, de optimismo. También te hablan acerca de transferir responsabilidades a otros. Sí, tal vez puede ser si estás muy en este momento como, como que tienes muchas cosas que hacer y no tienes todo el tiempo, tal vez delegar, ¿sí? Delegar algún tipo de responsabilidad. Te hablan de progreso. Eso también te puede ayudar a progresar más rápido si delegas de pronto algún tipo de responsabilidades. Aquí te están hablando de creatividad también. Te están diciendo que, te están aconsejando que vayas detrás de esas metas, de esos ideales que tienes. Aquí te están diciendo que tu habilidad para comunicarte está mejorando y que además esto también te permitirá hacer que todo con las personas con las que estás trabajando, ¿sí? Con las personas con las que estás interactuando, mejoren, ¿vale? Y que también te puede ayudar a atraer personas distintas de las que normalmente tú, a ver, puede ser que muchos de ustedes siempre estén como, a ver, como les dijeras, como que ustedes siempre están como interactuando con el mismo tipo de personas. Entonces aquí te están indicando que sería una buena idea que cambiaras algo como para que las como para que diferentes grupos de personas se acercaran a ti o como para atraer a tu vida gente un poco distinta, con actitudes distintas, personas diferentes. Bueno, algo así, ¿sí? Personas que... Aquí siento que hay personas que como que se sienten de alguna manera como que no han sido como muy suertudas en la vida, ¿sí? Como que la vida no les ha sido fácil y entonces es como si la divinidad en este momento te está queriendo traer gente distinta a tu vida, ¿sí? Personas con actitudes quizás más positivas, porque no sé, tal vez puede ser que muchos de ustedes hubiesen estado como rodeados de personas con una energía muy oscura, muy negra, muy como siempre, no sé, como esa clase de gente que siempre está como en una situación, a ver, como más como gente como muy pesimista, algo así. Entonces aquí te están diciendo eso, ¿no? Que como que de ahora en adelante es como si siéntete como una persona, si te estás sintiendo en este momento que todo en tu vida no es fácil y que de alguna manera no tienes suerte, o si estás atrayendo gente así, gente que normalmente siempre se siente como muy pesimista o como que en la vida las cosas no le van bien, ¿vale? O si tú siempre estás atrayendo esa clase de personas, aquí los guías quieren comenzar a cambiar eso, ¿sí? Que tú te sientas de manera distinta, que no te sientas como que eres la persona más miserable del mundo y que todo te sale mal y que además sigas atrayendo esa clase de personas. Es bueno, aquí te están diciendo que tienes que cambiar esa mentalidad y que si hay alguien de las personas con las que interactúas que está en esa situación, es bueno que de alguna manera influyas positivamente sobre estas personas y que quizás tengas en este momento que usar de tu charming y de tu... para algunos de ustedes son buenos en la comunicación o contando chistes o lo que sea y que de pronto hagas quizás
labor de bendecir a alguien, con hacerle ver la vida a estas personas de una manera diferente, ¿sí? Es como, para algunas personas siento eso. Vamos a ver aquí entonces, y si no eres tú que te están diciendo que probablemente es hora de comenzar a cambiar la gente con la que nos estamos relacionando y estar con gente más cheery, más alegre, más gente como con una percepción de la vida más esperanzadora. Te hablan aquí de la frecuencia 528 y la frecuencia 963 hercios y te hablan acerca de realzar las vibraciones positivas. Si quieres esto en tu vida, también esta frecuencia te puede ayudar para subir la vibración. 528 y 963 hercios, no lo olvides. Vamos a ver qué te dicen los guías, pero antes de eso voy a leerte el número del oráculo, que es el número de la canción, que es 83, que sería el número 11. Voy a leerte los números de la semana porque ahí se me olvidan. Número 83, ya te dije, número 83. Bueno, el otro número sería número 39, número 7, número 17, número 18, número 41 y número 19. Te repito, 39, 7, 17, 18, 41 y 19 son los números de la semana. Aquí te hablan acerca de que la cortesía comienza en casa. ¿Sí? La cortesía comienza en casa. Y el arcano número 11, ¿sí? El arcano número 11 en el tarot, aquellos que quieren un extra mensajito. Bueno, entonces ahorita vamos a ver qué más te dicen acá. Te hablan acerca del gran cielo. Mira, gran cielo. Tú eres una persona que puede cumplir, ¿cierto? O que puede prácticamente conseguir todo lo que quiera. Sí, como que te están diciendo que el cielo es el límite, eres libre, el cielo es vasto, te hablan de grandeza, de vastedad, de libertad. Te hablan acá acerca de la carta del gato, no sé si alguno de ustedes tiene un gato. Te hablan acerca de la independencia, ¿cierto? Y de mantener tu independencia intacta, ¿sí? Te hablan acerca, por eso te hablan acerca de la libertad, de tu independencia, y te hablan acerca, también te marca aquí el arcano 3, el arcano de la emperatriz. Te hablan acerca de la maternidad, la fertilidad y la naturaleza. No sé si alguno de ustedes tiene gatitos o una gata o que está teniendo gatitos chiquitos, también puede ser que de pronto la gatita está embarazada y termine teniendo gatitos. ¿Algunos de ustedes tienen gatitos en casa? Vamos a ver, acá también habla acerca de la armonía. Te están diciendo, con esta carta de la emperatriz y acerca de la independencia, puede ser que algunos de ustedes les estén diciendo que es bueno que mantengan su independencia. Aquí viene abundancia, ¿sí? Te hablan de lo importante para ti que es mantener un espacio tranquilo, ¿sí? Trabajar en una atmósfera en la cual tú puedas estar, a ver, como, no sé si alguno de ustedes en este momento puede ser que estén trabajando para otras personas o tengan un trabajo que demanda mucho de ustedes y que estén queriendo ustedes trabajar independientes, que ya no quieren trabajar de pronto con ciertas personas, porque tal vez las personas que les rodean son como te decía yo, como que hay mucha oscuridad en ese lugar donde trabajas, o puede ser que en ese lugar en el que estás rodeado de personas con una energía muy negativa. Entonces aquí te están diciendo que lo mejor para ti sería que pensaras en buscar una manera de trabajar en casa o de trabajar independiente para algunos de ustedes, para que puedas tener mejor armonía. Aquí te hablan acerca de que si estás pensando hacer esto, probablemente para algunos hagan esto para noviembre, ¿sí? Para este noviembre, y a más tardar probablemente a inicios de abril, o cierto, puede ser
Si algunos de pronto en noviembre o en abril, ¿sí? Pero te están diciendo aquí que no lo pospongas más de 5 meses. Eso dependiendo de lo que ustedes en este momento, por ejemplo, si tú dijiste voy a hacer esto cierto mes, pero ya llevas más de 5 o 6 meses en eso, te están diciendo que tienes que evitar posponer más la fecha, ¿sí? Porque no creo que es como positivo para ti. Te están diciendo que no escondas tus talentos, ¿sí? Que no escondas tus talentos. Tal vez en ese lugar en donde tú estás es como en un lugar donde no puedes brillar lo suficiente. Puede que de pronto también muchas personas no les guste mucho el brillo que tú despides, porque muchas de estas personas incluso son personas que no se alegran de tus éxitos, ¿sí? Como personas muy oscuras, personas, sí, donde tú tienes que prácticamente esconderte para que los demás brillen, porque prácticamente son personas que no, a ver, es como que a veces uno trata como de esconder los talentos de uno para que otros no se sientan incómodos. No sé si les ha pasado, es como algo así. Vamos entonces con la afirmación. A ver, tu afirmación, aquí te dicen que tú eres valioso, mira qué hermoso, eres una persona valiosa, no escondas tus talentos, ¿ok? La afirmación es: si te sientes avergonzado de mostrar tus talentos al mundo, te están diciendo que no escondas tus talentos, que no escondas quién tú eres. Tú eres una persona, tal vez en muchos casos, muy positiva, ¿sí? Y aquí te están diciendo que tú eres una persona que eres amada, ¿sí? Y que quizás no te has sentido pronto aceptada por muchas personas. Aquí te están diciendo que no te sientas así. Hay conexiones, tal vez en este momento para muchos, algunas memorias de la niñez, conexiones ancestrales, ¿sí? Que necesitan ser sanadas, y te están diciendo que permitas a la luz divina que brille dentro de ti. Y si es muchísimo mejor para ti que trabajes solo que en compañía de gente que te drena y te saca la luz. Sí, es gente que quizás como te digo, como que de alguna manera, lástima que no tengo esta carta. Yo creo que fue la semana pasada, había hecho un oráculo, y en ese oráculo había una puerta. Quizás en el próximo oráculo que haga se los voy a mostrar. Si conectaron con esta, les muestro esa carta al inicio. Es una carta muy linda porque es una carta donde aparece un sol, y ese sol está oculto detrás de una puerta. Y la carta decía boundaries, que decía límites, ¿sí? Y el problema ahí es que de alguna manera es como si tú y el mensaje decía así, hablaba de que no hay límites, ¿sí? Que tú no te pongas límites, ¿sí? Puede ser que tal vez en el lugar en donde te encuentras en este momento tú te sientas limitado, limitada, como que no pudieras, eres una persona que tiene muchos talentos y como que no pudieras dar todo eso que tú, o demostrar todo lo que tú tienes, toda esa capacidad que tienes, como si tuvieras que estar como restringido, como escondido, como no sé, como guardadito en un rincón para muchos. Entonces es como que te están diciendo que tú tienes muchas capacidades, y que es una pena que te estés desperdiciando en el lugar en el que estás. Para muchos siento eso, y que hay mucho más para ti. La divinidad tiene muchísimo más para ti, ¿vale? Ese es el mensaje que siento. Vamos a ver acá qué más te dicen. Mira la carta, y es que habla acerca de conexiones ancestrales. ¿Te acuerdas algo de la niñez? No sé si de pronto, como te digo, esa inhibición tuya, como ese estar escondido detrás de las sombras, detrás de bastidores, comenzó tal vez en casa. Aquí te sale, mira ese arbolito, tal vez la conexión a tus ancestros, ¿sí? Te hablan acá de
que al final del día nosotros podemos atravesar cualquier situación, ¿sí? No importa esa situación que tú piensas que es una situación muy complicada, te están diciendo que tú puedes superar cualquier cosa. También te están diciendo que no te sobreestimes, ¿sí? Te están diciendo que tú eres una persona muy fuerte, que eres resiliente y que eres capaz. Repite conmigo: yo soy una persona fuerte, yo soy resiliente y soy capaz. Capaz de cualquier cosa, capaz de soportar cualquier cosa, mucho más allá de lo que yo pienso, ¿sí? O de lo que yo incluso puedo imaginar. Así que no te sobreestimes. Si tu familia te sobreestimó, recuerda, tú eres valioso. Es el mensaje de la divinidad para ti hoy. Vamos a ver entonces con esa energía del divino masculino en este momento. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, Capricornio, estas energías disponibles para este vínculo es Capricornio, Virgo, Sagitario y Géminis. ¿Sí? De nuevo creo que se repite Sagitario, Capricornio, o sea, la energía general está Sagitario y Capricornio. Te marca el número 1221 y te hablan acerca de tomar la iniciativa, ¿sí? Te hablan acerca de cambio, optimismo, alegría, comunicación, mensajes, buenas nuevas, expresión, alta vibración, y te dicen que trabaja con aquello que ya tienes y esto te llevará a ese lugar al cual tú estás en este momento esperando. Te están diciendo que cuenta tus bendiciones y reconoce a aquellos a aquellas personas que te aman. Tú encontrarás la inspiración y finalmente figurarás, ¿sí? El camino, a ver, cómo seguir hacia adelante, si es lo que te están diciendo. Y también te están diciendo que muchos de ustedes, pues, tú vas a recibir, te están diciendo aquí, vas a recibir una gran noticia, buenas noticias pronto, aquí te están diciendo, ¿sí? Pero te están hablando acerca de la importancia de tomar la iniciativa. Te hablan acerca de que, aquí te marca también el número 10. Muchas personas acá quieren más de la vida, ¿sí? Como que sienten que hay algo. Algunos de ustedes crecieron como con un vacío, hay como un vacío interno en el corazón, hay ganas de algo más, ¿sí? Algo más. También recuerda que si te estás sintiendo inferior en este momento, recuerda que eres suficiente. Recuerda el mensaje también de la energía principal: tú eres suficiente. Te hablan acerca de, aquí te marca también el arcano 5, que es el sumo sacerdote, que simboliza la espiritualidad, la tradición y la sabiduría. Tal vez por eso que están hablando acá de llenar ese vacío. Entonces buscar de pronto como la parte espiritual, ¿no? Como que eso es lo que puede saciar de pronto esa vaciedad que tienes, como te estás sintiendo, llenar ese vacío, ¿cierto? A ver, vamos a ver qué sale acá en esta energía. Sale la energía, ok, es interesante porque aparece esta carta de Goat. Yo no sé si alguno de ustedes, no sé, si el divino masculino vale, recuerda que esta es la energía masculina, no necesariamente para una mujer o un hombre, es la energía masculina, ¿sí? No sé si alguno de ustedes pertenezcan a esta subcultura gótica, ¿vale? Que es un poquito como de música oscura, como rock y todo este rock gótico, ¿vale? La clase de ropa que se ponen, el arte, ¿cierto? Todo esto que es un poquito como fantasmagórico, como pretty dark, ¿sí? También puede ser que simplemente nos estén hablando de pesimismo, de oscuridad,
de tristeza, de estar de pronto en depresión, ¿sí? Y también te estén hablando de que algunos de ustedes se sienten como que en este momento como parte de una comunidad o como de un grupo en el cual estás como en las sombras, como oculto, como o como simplemente estamos buscando un lugar donde pertenecer. Sí, aquí hay una canción que me vino mientras yo preparaba este oráculo, me vino Somewhere I Belong de Linkin Park, y otra canción en este momento también que te hablan acerca de dejar ir, ¿sí? Te están diciendo que sueltes todo eso que te está, a ver, todo aquello que te hace como pertenecer al reino de las sombras y los fantasmas del pasado. Hay como una cuestión aquí con fantasmas del pasado, estar en las sombras, estar con una comunidad que es muy oscura y que es el momento de dejar ir eso, ¿sí? Puede ser que muchas personas a ti se te acerquen por la luz que tienes, personas, a ver, puede ser que muchos de ustedes vengan de noches oscuras del alma, hayan pasado por situaciones muy, muy oscuras, ustedes ya hayan salido de ahí, pero hay algo dentro de ti, ¿vale? Que hace que estas personas, algunas personas se acerquen a ti. Fíjate aquí esta chica tiene acá un buito que él lo tiene en la mano, sin embargo ya no lo está sosteniendo, simplemente esta persona, como que esta persona, puede ser una persona en tu caso que viene, ¿cierto? O alguien que está posándose sobre su mano, ¿sí? Pero recuerda que esto también tiene que ver con tu sombra, ¿sí? Con tu sombra. Y esas sombras también pueden ser mucho de esas experiencias que ya tú pasaste, ¿cierto? Que viviste en un pasado, pero que te están diciendo que es momento de dejar todo eso, de soltar, de decirle adiós a eso, ¿sí? Aquí también hablan de impermanencia, ¿sí? Gente que viene y luego se va, gente que te deja después en la tristeza, en las sombras, muchas personas que no son constantes en tu vida, que te han dejado con un dolor, que te han dejado quizás en una depresión. Creo que para ustedes ya esto ha pasado, ¿sí? Pero es como que, o gente en esas circunstancias, a veces quizás se acerca a ti, quizás aquí hay muchos de ustedes que son personas sabias, muy espirituales. Entonces estas personas se acercan a ti por eso, si eres como un maestro, como una persona que atrae, ¿cierto? Todas estas personas de pronto que están como pasando por un periodo de oscuridad, y eres alguien que tiene muchas cosas que decir, pero el asunto es que estas personas vienen y se van, ¿no? Vienen de pronto cuando están en una situación bastante caótica o deprimidos, y ya tú sabes que tú no tienes por qué atarte a esta gente. Déjalos ir, sí, déjalos ir. Tú puedes darles un consejo, les puedes ayudar, pero no te involucres emocionalmente con personas que están en este momento como en una energía muy baja y muy oscura. Quizás también se acerquen a ti porque en un pasado, como te digo, tú tienes una experiencia, y quizás esa experiencia que tú ya has vivido en ese periodo de oscuridad le sirva a estas personas, pero aquí te están diciendo que tú no te enganches con esa gente. Quizás de pronto relaciones en las que tú has tenido, ¿cierto? Con personas que de pronto están pasando por un periodo oscuro, cosas por las cuales ya tú definitivamente atravesaste, pero te están diciendo que que no te me enganches con esta gente, ¿vale? Tú puedes estar ahí, puedes ser luz para esta persona, puedes darle consejos a esta persona, puedes ser una voz de aliento, pero no te enganches emocionalmente a estas personas porque esto ya no es parte de ti, ¿sí? Aquí también te están hablando de pasión, y esta carta también es interesante porque esta canción, ay, sí, la canción que se me olvidó les iba a decir, les di primero Somewhere I Belong
de Linkin Park acá, y hay otra canción que se llama Lithium de Evanescence. Por eso te están diciendo letting go, ¿sí? Letting go. Porque a veces uno no quiere dejar ir. Esta canción, si la lees en el internet, buscas subtítulos y no la entiendes, habla acerca del litio, ¿sí? El litio es una sustancia que la gente toma para combatir la depresión, ¿sí? Y aquí ella está hablando de lo difícil que a veces es, dejar ir algo, ¿sí? Que uno sabe que le hace daño, pero sin embargo se aferra a eso. Aquí te están diciendo que lo dejes ir. Sí, la canción habla de eso, es increíble, se me vino a la cabeza, pero aquí te están diciendo, y esta carta es muy linda porque te hablan acerca de la pasión. Puede ser que también en este momento estés teniendo como algún tipo de relación con esta persona que es probablemente más como shady, como oscura, como en las sombras, como que es una persona que viene y va, pero no te da una estabilidad. Es una persona con la que tú te llevas muy bien a nivel pasional, pero quizás no es una relación, no sé, aquí hay alguna cuestión de una relación quizás, como te digo, quizás ilícita, quizás aquí en este momento te están diciendo que lo mejor para ti y lo más recomendable es una relación que evites relaciones ocultas, ¿sí? Que eso no te, eso te lleva a la depresión. Aquí te están diciendo que aunque haya, yo sé que muchos de ustedes quieren algo más con esta persona, pero aquí te están diciendo que para muchos aquí siento que hay una posibilidad de que si tú sueltas a esta persona, te va a llegar esa persona con la que tú realmente vas a estar a largo plazo. Y es una persona que sí te va a dar una relación como tú quieres, una relación no en las sombras, sino una relación ya estable, una relación incluso en la cual puede llegar a darse una, una relación que es una relación que está oculta a todo el mundo, no una relación pasional que tienes que estar llevando en la sombra, sino una relación oficial. Alguien que va a estar feliz de estar contigo y demostrarte en público, si es el caso, que tú te has sentido que como que esta persona te ha mantenido en oculto. Sí, y para otras personas aquí te están diciendo, suelta esta situación, esto te trae tristeza, te trae depresión, y en este momento los guías quieren que tú te rodees con gente que te traiga alegría, quieren traer esa persona que va a estar contigo, y además también te están diciendo que busques cosas que te apasionan, ¿sí? Y que busques hacer cosas que te apasionan a ti, y que probablemente en esos lugares, ¿sí?, donde estás haciendo estas cosas que te apasionan, vas a encontrar a alguien que es más acorde a ti, a esa nueva versión, más alegre y más esperanzadora para ti, donde vas a encontrar esa persona que va a estar contigo, que es esa persona con la que sí vas a tener una relación estable, con la que sí vas a tener una relación a largo plazo, y de hecho que va a ser la persona que se va a quedar contigo definitivamente. Eso es el mensaje para la energía divina masculina en este momento, ¿sí? Esto, aquí sí hay una relación, como te digo, sí, una relación estable, viene. Para algunos no es con esta persona, para algunos puede ser que sí, que primero que todo necesites encontrar tu pasión, tu vocación, liberarte de esto, y quizás más adelante esta misma persona es quien va a tomar la iniciativa, quien te va a buscar, quien te va a extrañar y quien va a buscar el compromiso en otros casos, ¿sí? Pero no es para todos los casos, ¿ok? En otros casos es que vas a tener que soltar, vas a tener que reconectar contigo, buscar las cosas que te apasionen, encontrar tu verdadera vocación, y ahí mismo es donde vas a encontrar la pareja destinada para ti. Vamos entonces con las confesiones. Vamos a ver qué diría esta persona, qué es lo que hay en la cabeza de esa persona de tu interés, qué es lo que hay en esa cabeza en este momento. Ok. O sea, el pasado
presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Aquí para algunos me están diciendo que esa persona que la divinidad tiene para ti, la tiene para ti y está oculta y es para ti. Lo que es para ti nadie se lo va a llevar. ¿Sí? Lo que es para ti y te la están guardando para ti, en especial esa persona de tus sueños, tu persona la están guardando para ti. La divinidad te está guardando a alguien muy especial para ti, ¿vale? Y acá hay, con esta persona tuya, la persona de tu interés, habla acerca en el pasado, habla de lecciones, en el presente habla de mensajes. Para algunos de ustedes van a recibir un mensaje de esta persona, ¿sí? Puede ser que esta persona tome la iniciativa de escribirte un mensaje y esta persona, pero fíjate que en el presente esta persona, es como que si esta persona te fuera a escribir en este momento para decirte adiós, en algunos casos. Puede ser que en otros casos seas tú mismo quien tome la iniciativa, porque en este caso también siento que muchos de ustedes van a ser los que van a tomar la iniciativa. Simplemente esta persona es una lección más para ti. Y tú misma vas a ser capaz de decirle la verdad a esta persona. Puede ser que tú estés en este momento ocultándote de esta persona y que tú ya estés viendo las cosas como son, pero que cuando esta persona se acerca, tú vas a ser capaz de dejarle ir. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, en este caso esta persona te diría: yo realmente quiero dejarte entrar y abrir mi corazón, pero yo no sé cómo hacer esto. ¿Sí? En el pasado esta persona te hubiese dicho: yo en realidad no sabía lo que tenía hasta que te perdí. En este momento esta persona, como te digo, es una persona que está guardando muchas cosas internamente, que le gustaría decirte que en realidad quiere comunicarse contigo. Te diría: en este momento estoy pensando en escribirte, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo abrirme. Y en otros casos esta persona va a dejar salir todas las cosas que ha tenido guardadas en su corazón durante mucho tiempo. En otros casos puede ser tú mismo. Recuerda que esto puede estar en espejo. Y aquí en algunos casos esta persona te va a decir: nosotros necesitamos darnos un tiempo para poder crecer. Entonces en otros casos puede ser que tú no sepas cómo decirle a esta persona que es tiempo de decir adiós. No porque tú tengas que crecer, porque creo que en muchos casos tú ya eres una persona bastante sabia. Creo que es más por esta persona. Sí, es más como por esta persona. Esta persona necesita crecer, esta persona necesita aprender lecciones. Y en parte esta persona necesita aprender esas lecciones por sí misma. No tú, escucha la canción esta que te digo de Linkin Park, Somewhere I Belong. ¿Sí? Ahí hay un mensaje para ti. Sí, esto conectó contigo. Vamos a ver entonces la canción. La canción del oráculo, o sea, la canción principal del oráculo se llama Vancouver Sleep Clinic, es la banda, y la canción se llama Killing Me to Love You. Me está matando a Marte. Me está matando a Marte de Vancouver Sleep Clinic. Esto es 83, el arcano 11. Te están diciendo acá: quiero mantener la fe, pero lo estás haciendo más difícil. Pero me está matando a Marte.
Me estoy acercando ahora, pero me estás engañando, pero me está matando a amarte. Te doy mi todo para ver cómo lo desperdicias, pero me está matando a amarte, pero no puedo soltar cuando aún necesitas salvarte. Sí, entonces ese es el problema. Por eso yo creo que muchos de ustedes, como te digo, lo que les decía en las confesiones, o ustedes van a hacer una confesión a esta persona y van a soltar, porque les está matando a amar a una persona que realmente necesita salvarse por sí misma. Tú tienes que dejar que esta persona viva su proceso. Vamos a ver entonces el mensaje de los guías. No se olviden suscribirse, darle like y comentar. Mensaje de los guías. Aquí te están diciendo: ¿estás seguro de tener soporte de esta persona? Y te están diciendo que la risa, creo que en ninguno de estos, el anterior oráculo creo que salió esto también. La risa es la mejor terapia. Ten algo de diversión y recuerda que el amor es el gran sanador. El amor es el gran sanador. Para algunos de ustedes que en este momento se están sintiendo solos, tú tienes soporte de la divinidad. Si ustedes se están sintiendo un poquito solitos, ¿vale? Te están diciendo que no estés triste, que trates de buscar hacer cosas que conecten con tu pasión de nuevo, gente que realmente sí esté allí para soportarte, ¿sí? Es importante que recuerdes, esta persona te está dando el soporte que necesitas, te sientes feliz, te sientes amado, te sientes querido, ¿sí? Si eso no es el caso, probablemente esta persona no es la persona para ti, y te están diciendo que mantengas tu corazón abierto a la guianza divina. La guianza divina aquí te está recomendando que hagas cosas que conecten con tu alegría, cosas que te apasionen y con personas que estén en tu misma sintonía, de manera que puedas encontrar esta persona que va a venir para soportarte, que va a venir con la que en realidad puedes ser feliz, ¿sí? Como también siento que en muchos casos esta persona, en un tiempo, después de que esta persona encuentre su propio camino en la vida, porque puede que esté perdida o esté en la oscuridad, sienta el gran vacío que dejaste y esta misma persona sea quien venga y te busque, pero cuando venga esta persona va a ofrecer el soporte que necesitas. Vas a ver un cambio. Esta persona va a venir con una propuesta ya más seria. Sí, ya no se va a ir, se va a quedar y tú vas a estar feliz, pero esta vez sí van a poder estar digamos teniendo la felicidad que en el pasado yo veo que esta persona no te podía dar, porque esta persona era una persona muy oscura, una persona que pasó por una época de oscuridad terrible, y pues había tanta tristeza y tanta soledad y tanta depresión y tanta, cierto, no sé, todo eso que esta persona tenía adentro, que tenía que soltar para poder sacar todo esto y liberarse, llenar de nuevo con alegría el corazón. Una persona que está vacía y que no tenía nada que darte. Era difícil que pudiera darte alegría o que pudiera darte soporte si esta misma persona no tenía nada internamente que dar. Entonces, en muchos casos esta persona va a regresar, pero en otros casos la divinidad te va a enviar la persona correcta. Así que espéralo, porque esa persona que viene es una persona espiritual, una persona que sí tiene valores tradicionales y que además es una persona sabia y que va a saber cómo amarte. Un fuerte abrazo para ti.